para aprovechar al máximo el tiempo. Yo creo que los otros compañeros están, por cuestiones laborales, no se han conectado. Entonces, por eso mismo vamos a dejar grabada esta clase. Pero, bueno, durante la semana dejamos una tarea, ¿verdad? Dejamos una tarea, entonces yo quisiera saber si todos la completaron, ¿verdad? Se dejó con suficiente antelación. Y pues lo que buscaba es que ustedes más que todo se empaparan de un tema que vamos a desarrollar hoy, que es el arrendamiento, ¿verdad? El arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. Entonces, bueno, ya más adelantito vamos a preguntar sobre ese contenido específico, pero igual quería hacerles ese comentario, ¿verdad? De que tuvieran listos el contenido, porque vamos a preguntar al respecto, ¿verdad? Vamos a interactuar con ustedes para verificar si tenemos por lo menos las nociones generales de en qué consisten estos temas. Bueno, para continuar vamos a ver parte de los contenidos que vamos a desarrollar hoy, porque también traemos un caso práctico que es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, ahora mismo voy a compartir. Muy bien, la semana pasada, siempre viendo las formas de financiamiento a largo plazo que pueden encontrar las empresas, pues discutimos lo que son las acciones, ¿verdad? Las acciones comunes y las acciones preferentes. Y identificamos las características de cada una de ellas, ¿verdad? En el caso de las acciones comunes, que son las que presentan mayor riesgo y menor influencia en la toma de decisiones de la empresa, y las acciones preferentes, que representan menor riesgo y cierta preferencia en el pago de los dividendos dentro de una empresa. Entonces eso fue lo relacionado a las acciones. Ahora bien, todos nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es que fluyen los fondos a través de la economía, ¿verdad? ¿Cómo es de que se dan los fondos, cómo es que fluyen los fondos a través de economías como la nuestra, que en teoría aplica o ha iniciado, sí, se ha desarrollado bajo un capitalismo incipiente, pero al final, pues, es un capitalismo, ¿verdad? Donde confluyen tres principales elementos, que son el gobierno, las familias y los negocios. Son los tres elementos que principalmente participan en este tipo de economías, ¿sí? Como ustedes pueden observar, tenemos este diagrama, ¿verdad? Que nos muestra cómo es que fluyen cómo fluyen los capitales, ¿verdad? Y cuál es la participación de las empresas, que es nuestro objeto de estudio. Porque nosotros estamos viendo justamente cómo es que las empresas podrían obtener fuentes o formas de financiamiento a largo plazo. Y hemos visto que hay varias formas, son las acciones, los pagarés, ¿sí? El endeudamiento también. Ya más adelante vamos a ver el arrendamiento financiero, ¿sí? El arrendamiento como otra forma de agenciarse de fondos. Bueno, vean pues cómo es que se fortalece la economía y cómo. Y esos conocimientos deberíamos de tenerlo todos los administradores financieros.
y cómo es que se van fortaleciendo una economía, ¿verdad? Cómo se va fortaleciendo. Y entonces vean, acá vamos a explicar este diagrama. Vean, acá tenemos, vamos a empezar por las familias, ¿verdad? Las familias son las que están constituidas lógicamente por padres, por hijos, que de alguna manera pueden, ellos, lo que principalmente demandan es compra de bienes y servicios, ¿sí? Compra de bienes y servicios, ¿sí? Compra de bienes y servicios y construcción, ¿verdad? Ellos necesitan hogar, necesitan los servicios básicos y pues conforme se va fortaleciendo su capacidad de pago, también pueden demandar mucha mayor cantidad de bienes y servicios. Dentro de esto, ¿verdad? Y es por eso lo importante, ¿verdad? De que se trate la manera de tener una adecuada salud financiera, porque las familias pueden generar no solamente, pueden generar dos tipos de situaciones. Una, la depreciación, ¿verdad? Tanto de sus bienes como de la construcción, pero también pueden generar ahorro neto, ¿sí? Que pueden generar inversión y ahorro. Esta inversión y ahorro, ¿sí? Es la que finalmente pone como que disponible un recurso que puede ser invertido, ¿sí? Que en este caso ya no va a ser como que consumo o gasto, sino ya va a ser inversión y entonces pueden invertir en negocios, ¿ven? Construcción, compras de bienes y servicios, es decir, las familias pueden invertir en negocios, toda vez generen un superávit, ¿verdad? Toda vez tengan un ahorro que les permita poder construir empresas o emprender, ¿verdad? Y ese capital lo inyectan entonces a los negocios, sea un negocio propio o un negocio por aparte, como ya hemos visto, pueden adquirir acciones, pueden adquirir pagarés, bonos, para invertir en otros negocios. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol de los negocios? El rol de los negocios es, primero, producir, ¿verdad? Producir, ¿y producir qué? Producir bienes y servicios. Bienes y servicios. Y estos bienes y servicios, a la hora de que se producen, pues para la empresa generan, pueden generar también utilidades no distribuidas, es decir, ahorros. Pueden generar ahorros. Ahorita voy a acá mostrarles. Estas utilidades no distribuidas pueden generar ahorro, ¿sí? Entonces, este bolsón del ahorro es el que permite que crezcan las economías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si las familias tienen ahorro y lo meten acá, entonces esto puede ser inyectado, ¿sí? A negocios propios o a negocios de terceras personas, pero igual para fortalecer el ámbito de los negocios. Y los negocios van a producir bienes y servicios que van a consumir las familias, ¿sí? Que van a consumir las familias. Finalmente, las familias también no solamente pueden crear empresas, sino también van a consumir constantemente bienes y servicios que producen los negocios. Y estos negocios van a generar empleo, ¿sí? Van a generar empleo que le va a permitir un retorno de dinero a las familias, ¿sí? Va a permitir un retorno de dinero a las familias.
Y las familias, ¿verdad? No solamente a la hora de tener ya sueldos, pensiones, intereses y dividendos, las familias entonces van a pagar impuestos al gobierno. Y el gobierno, que también emplea a personas, va a devolver a las familias a través de sueldos y pensiones. Y el dinero que las familias invierten en los negocios van a generar que los negocios produzcan bienes y servicios y paguen impuestos, ¿sí? Y paguen impuestos al gobierno. El gobierno, con el dinero que el gobierno tiene disponible, ¿qué puede hacer también? Puede comprar, y generalmente eso pasa, compra bienes y servicios a los negocios, ¿sí? Compra bienes y servicios a los negocios. ¿Y cuál es el rol del gobierno en este círculo? Es más que todo garantizar la estabilidad o la seguridad para que este círculo pueda desarrollarse. Es decir, el negocio brinda seguridad, justicia, ¿verdad? Que debería ser lo principal, y estabilidad para que tanto los negocios como las familias puedan tener este flujo de transacciones a lo largo de los periodos fiscales, ¿verdad? Y entonces, vamos a silenciar, hay una camioneta que se metió en la reunión. Ahí está. Entonces, pues es así como funciona la economía, estimados compañeros. Vean, estos tres elementos dependen entre sí, ¿verdad? Dependen entre sí porque uno se sostiene a otro y todos son importantes, tanto las familias, los negocios como el gobierno, ¿verdad? El gobierno. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tanto las empresas, ¿verdad? Tanto las empresas pues, envían la depreciación para acá y envían la depreciación aquí las familias. ¿Qué pasa cuando tanto las familias como los negocios están mal posicionados, ¿sí? Y la economía entra en problemas, pues entonces entra el gobierno, ¿sí? Entra el gobierno a poder reducir ese déficit o asimilar ese déficit. Y eso lo hemos visto últimamente, por ejemplo, que el gobierno tuvo que de alguna manera sostener la economía en esta recién pasada, bueno, que todavía se está pasando, ¿verdad? Esta recesión económica que ahora tenemos producto de la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno ha entrado a tratar de garantizar esa estabilidad. ¿Y cómo lo ha hecho? Por ejemplo, invirtiendo recursos. Y también en algunos casos donde ya no tiene recursos, pues se ha tomado la decisión de, digamos que solicitar préstamos, el de endeudamiento, para poder inyectar, ¿sí? Para que se puedan seguir inyectando los sueldos y pensiones a las familias, ¿verdad? Porque ustedes se están dando cuenta, el gobierno también provee de sueldos y pensiones e intereses a las familias para que las familias se puedan sostener. Y también el gobierno sigue comprando bienes y servicios a las empresas para que se sigan sosteniendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vino a hacer el gobierno? Asimila el déficit, inyecta dinero a los negocios, inyecta dinero
a las familias, principalmente a las familias, para que las familias puedan comprar bienes y servicios a los negocios. Entonces, si se dan cuenta, los tres elementos o los tres sujetos del activo de la economía dependen entre sí. Dependen entre sí y, por ejemplo, el gobierno no tiene un rol activo toda vez no se entre en circunstancias tan complicadas como las que se están viviendo. Cuando se están viviendo en situaciones complicadas, entonces entra el gobierno. Y también, por ejemplo, no solo aquí en Guatemala, ¿verdad? Sino por ejemplo, es un caso también de Estados Unidos, que en el 2008, 2009, les cuento, hubo una recesión económica producto de que varias personas no pudieron pagar sus hipotecas. Y eso generó una llamada burbuja inmobiliaria que provocó una recesión económica en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Asumió este déficit y a través de inversión, a través de préstamos, el gobierno de Estados Unidos inyectó dinero a los negocios e inyectó dinero a las familias para mantener la estabilidad de la economía. Entonces, es así como funcionan las economías. ¿Y cómo es que se fortalecen las economías? O sea, por ejemplo, nosotros nos hemos preguntado, miren, y todos, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay trabajo en Guatemala? ¿Pero por qué? Hay muy poco empleo, pero ¿por qué la mayor parte de gente vive en la economía informal? Y es porque somos una economía pequeña, apenas en crecimiento, apenas en desarrollo, de tal forma que, por ejemplo, las familias de sus sueldos y pensiones, e intereses, muchas veces no generan el famoso ahorro crédito. Es decir, cuando se tiene un superávit en las familias, es que entonces la economía va a empezar a crecer y a crecer más. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera las familias van a poder generar ahorro, que esa inversión va a generar, poder generar inversión en negocios, ¿sí? Va a poder generar inversión en negocios y va a poder aumentar la capacidad también de compra de bienes y servicios a los negocios y de pago de intereses al gobierno. Entonces, mientras las familias estén debilitadas, no va a poder generarse ahorro para poder inyectar a la economía y poder generar ese fortalecimiento de las economías. Entonces, esa es una información bien importante, ¿verdad? Es una información bien importante que nosotros queremos, que en este caso yo quería comentarles, ¿verdad? Para que ustedes tengan en mente cuál es el triángulo, ¿sí? Cuál es el círculo tripartito de la economía y cómo funciona. Y en qué momento nosotros vamos a empezar a crecer. Es decir, mientras como familias no generemos un superávit, únicamente nos vamos a mantener en este círculo deprimido, como le llaman. Cuando las familias empecemos a generar ahorro, sí, ahorro que nos permita crear empresas, invertir en empresas, invertir en negocios. Entonces estos negocios, lógicamente, van a pagar más impuestos al gobierno para que el gobierno pueda generar mejores beneficios económicos o inclusive pueda generar más empleo también, ¿verdad? Para que las familias tengan más empleo. O también estos negocios van a crear más fuentes de trabajo para que regresen esos sueldos y pensiones a las familias, ¿sí? Y al tener las familias más dinero, pueden comprar más bienes y servicios a los negocios y pueden pagar más impuestos al gobierno. Entonces, como se dan cuenta, es así como se maneja la economía. Entonces, yo quisiera escucharlos a ustedes para ver si hay comentarios, dudas o sugerencias en cuanto al análisis que hemos hecho del círculo o el flujo de fondos a través de la economía. Gracias, Lick.
Tal vez yo solo un comentario ahí que acabo de ver en esta situación. Eh, sí, definitivamente se menea, Guatemala se menea con en este círculo, con los negocios, familias y el gobierno, pero sí tiene, yo calculo que sí tiene mucho que ver, eh, bueno, ahí sí que nuestra situación económica y como usted dice, va nuestra pequeña, eh, ¿cómo se dice? Que Economía. economía, nuestra pequeña economía, porque te quiero comentarle, fíjese que yo tengo un conocido en Ujú. Estados Unidos y justamente el fin de semana pasado nos pusimos a platicar y él me decía de que realmente a él le vino a ayudar esto lo de la pandemia, porque hablando de negocios, ¿verdad? Porque dice que allá en restaurante, él trabajaba en fontanería y mantenimientos a un señor. Entonces, allá ahorita que fue lo de la pandemia y cerraron negocios, vinieron muchos restaurantes y en el momento en que cerraron, empezaron a eh, ¿cómo Remodelar, se ¿no? dice? A remodelar, empezaron a remodelar. Entonces, incluso él vino y hasta logró, lo que usted decía, ¿verdad? Logró crear su empresa y con lo mismo, pues, a pagar más impuestos y todo. Y fue una cadena que empezó a generar economía y realmente eso es lo que se necesita aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero sí es mucha la diferencia que hay en un país con el otro, ¿verdad? Pero ahí sí que nos, como le digo yo a mi esposa, mira, tenemos que ver que de generar más para poder estar estables y realmente poder vivir bien. Y pues lo mejor es dejar a nuestros hijos pues en una estabilidad no tan difícil como posiblemente nosotros y muchas personas estén pasando, tal vez hasta situaciones peores, ¿verdad? Pues solo eso quería comentarle, Eric. Gracias, gracias, Manolo. Sí, y bueno, vamos a dar más participaciones, ¿verdad? Solo quiero comentar sobre lo que usted quiere, lo que usted recientemente manifestó. Rick, solo puede poner un poquitito la diapositiva anterior, porfa, disculpe. ¿Esta o La anterior, la de acciones? sí. No, Ah, la que puso de primero antes de esta diapositiva. bueno, sí, en un Al momentito, inicio. solo que como tengo, ahorita la usé como pizarra, ¿verdad? Entonces tengo toda Bueno, manchada. Si gusta, ahorita le voy a mostrar cómo, cómo queda. Mire, si lo damos así, van a quedar todas ahí. las... Ah, esa es la que se, esa es la Sí, que se. solo que la voy No a importa. mostrar después, porque ahorita, Ah, si bueno. se da cuenta, tiene muchas eh, rayitas ahí o señalizaciones que no permiten ver bien su visibilidad. Ah, Entonces, como les decía, miren, estimados compañeros, ¿verdad? Y ustedes que son administradores de empresas. La economía de un país y de casi la mayor parte de países del occidente, del hemisferio occidente, es decir, de Europa y América, que somos los que nos conducimos más por el sistema capitalista, eh, se maneja así, se maneja así. ¿Y cómo crecen las economías? Cuando las familias empiezan a generar superávit, que la convierten en inversión o ahorro, ¿sí? Y que permite crear negocios, y esos negocios permiten generar fuentes de empleo para sueldos y más pago de impuestos. Eso, solo así es como va a ir creciendo un país. Es decir, si nosotros, vean pues, y esto es un análisis que les dejo para ustedes, ¿verdad? Si nosotros todo lo que ganamos o lo que ganamos, todo lo consumimos, todo lo gastamos, ¿sí? Como familia, y no generamos un ahorro, vamos a seguir siendo parte de este mismo círculo de una economía deprimida, ¿sí? De una economía deprimida. Necesitamos generar inversión y ahorro para poder invertir en negocios. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala sí hay mucho emprendimiento, ¿verdad? Pero es un emprendimiento de alguna manera forzado.
¿Y por qué forzado? Porque, ¿y qué va a hacer la gente si no tiene empleo? Pues, si no tiene empleo, tiene que ver cómo poder salir. Y otra de la situación es la mano de obra no calificada, ¿sí? Por algo, un presidente de hace unos años atrás indicó que nosotros solo generábamos mano de obra no calificada o mano de obra barata. Eso es lo que dijo. Y en parte tiene razón, ¿verdad? Porque realmente si nos damos cuenta qué hacen, por ejemplo, nuestros paisanos en Estados Unidos, en una economía como la de Estados Unidos, pues ellos van allá a hacer, es mano de obra no calificada. Entonces, aunque no crean, aunque ellos pues a veces quizás hagan publicaciones por Facebook que la están pasando muy bien y todo, pero no es tan cierto. Yo que he viajado, he visto cómo es que trabajan y en qué condiciones trabajan nuestros paisanos, ¿verdad? Ellos generalmente trabajan en áreas de alto peligro, limpiando vidrios en rascacielos, en limpieza, sí, servicios de limpieza, servicios de higiene. Por ejemplo, ahorita para la pandemia muchos de ellos se contagiaron. ¿Por qué? Porque estaban en la primera línea de trabajo, es decir, ellos son los que realizaban los mantenimientos, los servicios de limpieza. En restaurantes también se vieron muy afectados porque los restaurantes dejaron de trabajar, la mayor parte trabaja como meseros, como cocineros. Y pues tampoco son trabajos malos, ¿verdad? Pero ¿por qué trabajan ellos en eso? ¿Y por qué no les permite inclusive generar más recursos para construir empresas aquí en Guatemala? Porque ellos son mano de obra no calificada, ¿sí? Es mano de obra no calificada, o sea, mano de obra que emplea más el esfuerzo físico. Pero ellos, ¿en qué piensan? Vuelven otra vez al círculo de únicamente del consumo. O sea, la mayor parte, dense cuenta, de inmigrantes que hacen, mandan dinero a las familias y estas familias, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquí en Guatemala? No invierten y no ahorran, sino lo que hacen es compran bienes y servicios a los negocios, ¿sí? Pero igual esto es un flujo pasajero. En cambio, por ejemplo, si los migrantes vinieran y si tuvieran esa idea, ¿verdad? Esa información que ustedes ahora tienen de capacitación, vinieran y lejos de solamente usar ese dinero para compra de bienes y servicios, lo invirtieran en ahorro, creación de negocios, entonces generarían, ahí sí serían buen beneficio, porque entonces vaciarían esta información al área de los negocios y eso se convertiría en creación de empleos, que se convertiría en más empleo para la gente. Esa es la única forma en que este país se va a levantar. Mientras solo lo que envíen sea para compra de bienes y servicios, consumo, no se va a fortalecer la economía del país, únicamente se va a mantener. Aquí lo que necesitamos en Guatemala es crear empresas para que generen empleo, Y es difícil. Yo se los digo porque, por ejemplo, con mis hermanos tenemos una empresa que empezamos a trabajarla hace 8 o 9 años. Y pues al principio costó, o sea, prácticamente nuestros sueldos eran para sostenerla, para invertir en ella y todo, ¿verdad? Para poderla sostener en tiempos difíciles, ¿verdad? Porque los primeros 5 años son difíciles. Pero por lo menos generábamos 2, 3 empleos. Ya con el tiempo y con los años empezamos a generar más empleo. Y ahora al punto que ya tenemos 35 trabajadores, ¿verdad? Entonces ya generamos empleo para mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Ya generamos empleo para ingenieros, para contadores, para administradores, y ya generamos empleo también para albañiles, para constructores, para arquitectos. Entonces, pero ha sido una lucha bien difícil, pues, porque realmente iniciar un negocio es sumamente difícil.
Entonces, pero hay que hacerlo. Si queremos dejarle un buen legado a nuestros hijos, estimados compañeros, nosotros no nos encarguemos de ver que nuestros hijos tengan buenas cosas, que tengan lo que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Es un ejemplo. Sino generémosles las condiciones, invirtamos en ellos, en que ellos se conviertan de mano de obra no calificada a mano de obra calificada. Por ejemplo, vean pues, un paisano que viaje de acá con un título homologado a Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, con un título homologado, y que aprenda y que sepa hablar muy bien el inglés, o al menos razonable, puede ganar hasta la 10ª parte, hasta 10 veces más que un paisano que, por ejemplo, trabaja allá únicamente como mano de obra no califica. Entonces, ya les comenté, ese es el error, porque a pesar de las remesas no crecemos. ¿Por qué? Porque esas remesas se van en compra de bienes y servicios, cuando deberían de irse en inversión y ahorro para construir negocios que puedan generar sueldos, pensiones, intereses y dividendos. Así que los sigo escuchando con más opiniones al respecto. Si tienen dudas también, este es el momento que la planteen. Yo no sé si lo han visto ustedes este tipo de contenido en otro curso, pero esto es sumamente importante. Casi no lo enseñan en las universidades o en algunas carreras, y es por eso que muchos no sabemos dónde estamos, mejor dicho, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Así que si desean participar, los escucho. Adelante. Sí, sí, como usted mencionaba, ¿verdad? Yo creo que acá en Guatemala, pues, ahí sí que por falta de conocimientos es que no existen más empresas de emprendedores, ¿verdad? Porque ahí sí que las ganas sí están, pero tal vez por el miedo de fracasar o cosas así, ¿verdad? O como usted decía, no tenemos el hábito del ahorro. Es porque muchas veces no se emprende, ¿verdad? Y lo podemos ver, un ejemplo con nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, la verdad, a mí me costó aprender a ahorrar, ¿verdad? Entonces, ahí sí que ya a la larga aprendí, pues, es que he logrado hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos pregunta cada uno de los que estamos aquí, ¿cuál es o dónde nos vemos en unos 3 años? Y la verdad, la mayoría, pues, se ve en un buen puesto de trabajo y no todos se ven con una empresa propia, ¿verdad? Pero es por lo mismo, ¿verdad? Por la cultura que nos ha generado, desde la falta también de apoyo del gobierno hasta la mentalidad que nos creamos nosotros mismos en los hogares, ¿verdad? Solamente. Sí, gracias. Muy bien, sí. Así es. Es importante que nosotros, más que todo como administradores de empresas, nosotros realmente luchemos por generar empresas, ¿verdad? Por eso les digo, no es un camino fácil, pero también es un camino de muchas satisfacciones. Porque, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿nosotros obtenemos ciertos beneficios de esa empresa? Claro que sí obtenemos, ¿verdad? No son todos los que uno quisiera, ¿verdad? Pero ¿saben cuál es la mayor satisfacción? Es que nosotros generamos empleo, ¿sí? Generamos empleo, y con todos esos sacrificios que hemos tenido, pues la empresa genera empleos para varias familias. O sea, imagínense alimentar a 30 familias, 35 familias en Guatemala, pues. O sea, esa es una gran satisfacción, ¿sí? Porque generamos empleo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar de pensar en esa mentalidad egoísta,
De decir, ay, con que esté bien yo, que me importan los demás, ¿verdad? Con que yo tenga mi buen puesto de trabajo, no me importa los demás. De hecho, invertir en una empresa, crear una empresa para generar empleos, es una manera de demostrar que uno no es egoísta, pues, ¿sí? Que no es egoísta. Entonces, al principio, generalmente, los que creamos la empresa, las empresas, los que somos los dueños de las empresas, somos los que recibimos los mayores azotes, las mayores complicaciones, y a veces ni nuestros honorarios cobramos. Pero con el tiempo ya se va fortaleciendo y entonces ya vamos viendo que la inversión empieza a retornar a través de pensiones, intereses y dividendos, ¿sí? De esa manera retorna a nuestra familia. Y es por eso que ya algunos, después de cierto tiempo de emprender y que ya las empresas caminan, pues ya pueden tener una libertad, de alguna manera, una libertad financiera. Por eso los ven ustedes viajando, disfrutando de todo, porque sin duda ya pasaron la época crítica, ¿no? Entonces, miren pues, jóvenes, del dinero que generen hay que invertirlo en negocios, para que estos negocios se generen sueldos y pensiones, ¿sí? Sueldos y a otra vez a las familias, y las familias deben volver a ahorrar e invertir, y regresar, miren. Este círculo se debe mantener. ¿Por qué, por ejemplo, Estados Unidos es una economía sólida? Hay muchos factores, principalmente porque este país es más antiguo que el nuestro, o sea, mucho más antiguo en cuanto a civilización, ¿verdad? Y número uno fue porque a este territorio llegaron todo tipo de mano de obra, ¿sí? De Europa, de Asia, o sea, es un país de inmigrantes, pues, pero generalmente viajaron buenos elementos que tenían el conocimiento. Porque, ¿qué pasa? Como lo que decía, creo yo, Alan, muchas personas emprenden, pero sin conocimiento. Y por eso es que muchas veces no salen adelante. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, únicamente ven que ya un negocio empieza a generar. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Lejos de capitalizarlo, se lo consumen, ¿verdad? Y es ahí donde no permiten que el negocio pueda seguir creciendo. Entonces, se necesita capacitarnos. Y por eso es que nosotros estamos dejando de ser de la mano de obra no calificada a la mano de obra calificada. Mano de obra calificada significa la gente que tiene las ideas, que sabe cómo hacer, que tiene el know-how, que sabe cómo poder moverse en situaciones adversas. Entonces, por eso les digo, miren, yo del todo, ¿cómo aprendí, por ejemplo, el rollo de las empresas si mi profesión es auditor, ¿verdad? Pues lógicamente involucrándome en este campo, ¿sí? Involucrándome, ahí se va aprendiendo, se va informando uno, se va capacitando, y entonces ya va viendo cómo es que van cobrando razón, por ejemplo, los activos, los pasivos, los ingresos, los egresos. O sea, si uno sabe diferenciar entre qué es un gasto, qué es una inversión, qué es un ingreso, ¿verdad? Por dividendo y qué es un ingreso por sueldo, pues uno ya va ganando bastante, pues, porque la inteligencia financiera, como les dije al principio de este curso, es clave para todo ser humano. Inclusive hay muchos profesionales que no son capacitados en inteligencia financiera y en inteligencia emocional. Si no, vean, por ejemplo, ahorita lo de ese video viral, donde un cardiólogo le cerró la puerta en el rostro a un paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas son muy capaces en su área, pero no son emocionalmente inteligentes. Y también dudo mucho que sean financieramente inteligentes. Entonces, todas las carreras universitarias deberían de tener estas dos situaciones, estos dos cursos. Inteligencia financiera e inteligencia emocional, ¿verdad? Porque la inteligencia emocional nos puede llegar lejos, como también nos puede hacer que nos destruyamos en cuestión de segundos, ¿verdad? Como en el caso de este señor, pues porque en las empresas existe un riesgo que se llama riesgo reputacional, ¿sí? Es decir,
la reputación es la confianza, es esa satisfacción que los clientes encuentran en nuestros servicios. Pero es tan fuerte y tan débil a la vez que con una sola mala experiencia y más con ahora con el mundo de las redes sociales se puede convertir en un boom, así como por ejemplo le está pasando a Lobo Vázquez, que se está convirtiendo en todo un crack del baile y de la publicidad, como también a este otro señor que prácticamente va a quebrar su negocio en cuestión de segundos con un portazo en la cara de un paciente, va a quebrar su negocio. Entonces, el riesgo reputacional es clave en las empresas. Pero eso se lo decía, ¿verdad? Porque las inteligencias, tanto la emocional como la financiera, son bien importantes. Entonces, si me preguntan ustedes, ¿por qué no hay empleo en Guatemala? Esa es una pregunta que hace la mayor parte de gente, gente común, ¿verdad? Dice, la verdad no hay empleo en Guatemala, no se encuentra trabajo, no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque las familias no ahorran, porque las familias no invierten en negocios, y al no haber negocios, no hay fuentes de trabajo, y al no haber fuentes de trabajo no hay sueldos, no hay pensiones. Entonces, por lo mismo las familias no tienen dinero para poder suplir sus necesidades. Bueno, esta es otra información que les estoy dando. No sé si algún otro comentario, duda o sugerencia sobre este tema. Si les ha servido de algo, y yo creo que sería eso lo último, y luego ya pasamos al siguiente tema. Sí, licenciado. Adelante. Con eso de la pandemia, yo me he dado cuenta en algunos departamentos, empresas que tenían ahorros y aprovecharon, bueno, estaban creciendo, pero no conseguían locales de venta porque la economía estaba fluyendo antes de la pandemia. Y luego en la pandemia muchos negocios cerraron. Y las empresas que tenían ahorros pudieron adquirir esas salas de venta de esos locales que no lograban conseguir antes de la pandemia. Y ahora dicen ellos, estamos perdiendo de momento, pero cuando se dispare la economía vamos a necesitar más trabajadores, vamos a tener más supervisores para poder mantener los locales que ahorita estamos, que nos están generando pérdida de momento. Pero ellos tienen la confianza de que algunos consiguieron 8 locales, 10 locales más. Entonces ellos están esperando y de hecho ya se está aumentando un poquito la producción para poder sostener esos locales que adquirieron. Entonces, de alguna manera, esos ahorros, los que tenían ahorros aprovecharon la pandemia para poder generar más empresas. Y los que no tenían ahorros se fueron a la quiebra y tuvieron que cerrar. Entonces ahí es importante el ahorro siempre, tanto en las familias como en las empresas, pequeñas y grandes empresas. Es cierto, don Tello, tiene usted toda la razón. Y sí, la verdad es que, vean, la economía es una jungla. Sí, es una jungla donde el que no está bien preparado, no está capacitado, es devorado. Entonces, aquí o usted es presa o es cazador. ¿Qué lo va a hacer un cazador? El hecho que usted esté capacitado, que usted tenga la información. El que tiene la información tiene el poder, el que tiene el conocimiento. Y usted va a ser presa si no se prepara, si no tiene información, si no estudia, si no lee, si no investiga. Eso lo va a hacer a usted siempre presa. Entonces, sí tiene razón, ¿verdad? Ahorita muchos que tenían ahorros posiblemente o vieron una oportunidad y solicitaron financiamiento para poder invertir en crisis. Invertir en crisis. Y eso en tiempos de crisis, mejor. Eso también es un gran riesgo, pero que también puede tener sus ventajas. Recuerden que a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, no sé si hay alguien más que desee participar. Sí, Lick, buenos días. Adelante. Sí, gracias. No, yo contarles, yo administro un condominio, ¿verdad? Y la verdad es que esta pandemia sí afectó bastante al edificio, ¿verdad? Pero
yo pude notar más que todo con uno de los inquilinos que está ahí, él es salvadoreño. Y él es digamos, el encargado de lo que son transportes de solo. Ellos traían gente de Nicaragua para Guatemala, de El Salvador para Guatemala. Pero lamentablemente, pues con todo esto, pues definitivamente la empresa cerró, ¿verdad? Y pues él alquilaba uno de los apartamentos ahí y quien se lo alquila le dio la opción de pasar un par de meses para ver si pues reactivaban todo, ¿verdad? Pero lo que yo me quedé admirada fue que a él le dejaron de depositar su salario, ¿verdad? Y él, ¿saben qué hizo? Salió a vender panes afuera del edificio, empezó a vender mascarillas, gel de sus ahorros. Me dice, mira, Ani, si yo no hubiera tenido ahorrado, yo no hubiera podido pasar esta pandemia, porque realmente a él le dejaron de depositar y como por ser salvadoreño no tenía ningún subsidio, ¿verdad? Entonces, fue tan bonita su experiencia de él porque me dice, mire, no me quedé ahí esperando que me regresaran a El Salvador. Él no se quiso ir, todos se fueron menos él, porque me dijo, en Salvador yo no tengo oportunidad de trabajo. Entonces, aunque la empresa quiebre, se llega a declarar en bancarrota, yo creo que tengo mejor oportunidad aquí en Guatemala. Entonces, ¿a qué voy? Es que realmente lo que decía Alan, a nosotros no nos educan a ahorrar desde pequeños, ¿verdad? Todo lo que nos dan no lo gastábamos. Y sí, cuesta un poquito, la verdad, no personal le digo, he aprendido a ahorrar. Hasta ahora que estoy en la universidad, uno va aprendiendo y lo hace a uno pensar en enseñarle a los hijos el plan de ahorro desde niños, ¿verdad? Que no que cuando uno les da dinero hasta para ir al colegio se lo gasten todo. Irles como ya formando ese hábito, ¿verdad? Para al final, por ejemplo, todos los que vivimos esta pandemia y que algunos nos bajaron el salario, pudimos ver que lo que teníamos ahorrado, otros ingresos extras que tenemos fuera del salario nos ayudaron a poder subsistir en este medio, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que usted dice lo motiva a uno también a cambiar también sus hábitos de gastos, ¿verdad? También el hábito del ahorro yo no sé si fue usted el que lo dijo, que del salario, de todo lo que nosotros ganamos, algo siempre es de uno. Entonces, ese algo que nos queda, no gastarlo, sino ahorrarlo, ¿verdad? Entonces, contarles esto del muchacho, la verdad es que él dice que desde pequeño su mamá le enseñó a ahorrar. Ella le daba cada domingo sus dólares, porque él estaba en El Salvador, y ella le enseñó a que no todo se lo gastaba. Entonces, él desde niño ha venido ahorrando. Y aún me dice, Miriam, y aún tengo ahorros. No sé, porque él pasó casi que toda la pandemia sin salario hasta ahora que ya tiene como una semana o dos que volvieron a activar nuevamente la empresa. Y ahí sigue, ahí está el muchacho todavía, pues eso les quería contar y aportar, ¿verdad? Muchas gracias, sí, gracias por supuesto. Gracias por contar su experiencia y llevar los conocimientos a la práctica, ¿verdad? O relacionar la teoría que estamos viendo con la práctica que es en la vida real, ¿verdad? ¿Cómo es que esto genera? Ya vieron, esta es la importancia. Miren, aquí en las familias, esto que está marcado con azul es lo que hace la diferencia, ¿sí? Tanto para el crecimiento individual, el de las familias, como también el de la economía, ¿verdad? Como también el de la economía, ¿ven? Entonces, sí, esto es bien importante. El conocimiento de miren, con que ustedes almacenen esta imagen en su mente, ustedes ya van a tener la idea de cómo se mueve la economía, ¿sí? Cómo es la economía realmente, cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona y por qué es importante las familias, por qué son importantes los negocios y por qué es importante el gobierno. Y es por eso que también esto inclusive nos ayuda a nosotros ser más inteligentes a la hora de elegir gobiernos, a la hora de elegir autoridades, ¿sí? Porque si te dice, a mí ya no voto, no me interesa, y yo le voy a decir algo. Si usted no se mete a cuestiones de analizar las situaciones de su gobierno, tarde o temprano las decisiones que tomen otros le van a afectar a usted. Entonces, por eso, cuando lleguen tiempos de elecciones, nosotros veamos las propuestas, analicemos las propuestas y seamos inteligentes, señores. No votemos por los candidatos que están realizando campañas millonarias en publicidad.
porque es lógico. Si esta persona está realizando campañas millonarias en publicidad, ¿qué va a pasar cuando llegue acá? Va a haber la forma de recuperar esa inversión, ¿verdad? Entonces, seamos inteligentes. Esa es la diferencia de decir, es que yo estoy en la U, ¿verdad? ¿Qué te va a diferenciar de estar en la U, ¿verdad? De la gente de a pie, o sea, de la gente común y corriente, que no tiene la oportunidad de ingresar a la U, estos conocimientos. Sí, estos de conocimientos, de saber cómo utilizar nuestros recursos, de saber cómo o cuál es el efecto del uso de nuestros recursos en la economía, y de saber bien que si nosotros no tomamos buenas decisiones en cuanto a los gobiernos que elegimos, tarde o temprano eso nos va a afectar. Así de sencillo. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles a ustedes, ¿verdad? Es un tema sumamente relevante, que muchas veces no se le da importancia, pero que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, porque de ahora, no sé si ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Pero si no, de ahora en adelante ya van a saber de que las familias dependen de los negocios del gobierno, el gobierno de las familias del gobierno, las familias del negocio, el gobierno de los negocios. Y que estos, ¿verdad?, van a impulsarse o van a expandirse toda vez este bolsón que está en el centro se fortalezca. ¿Y cuál es ese bolsón? Se llama inversión y ahorro, tanto de las familias como de los negocios. Entonces, no sé si hay alguna otra participación. Si no, avanzamos y dejamos este tema como un tema ya visto. Solo lo último, Nick. Adelante. Solo tal vez apoyar lo nuestro, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que en lugar de apoyar a nuestros mismos paisanos, como decía usted, ¿verdad? Lo tomamos como en son de burla, ¿verdad? Les voy a contar un ejemplo que tengo en la empresa donde yo trabajo. Hay una señorita que está en el área de contabilidad y empezó a generar su propio negocio dentro de la empresa, ¿verdad? Y ella sabe hacer tamales y paches y chiles rellenos y todo, ¿verdad? Entonces, los días jueves ella lleva, ¿verdad? Para los que quieran. Y créanme que empezó como con 5 personas y la verdad son muy buenos. Y se regó la bola, ¿verdad? Entonces, casi todo el nivel donde estamos le compra, ¿verdad? Y imagínense, tal vez así exagerando, ganan unos esos 300 quetzales, imagínense en un día, pues. Entonces, si ya suma, porque créanme que todos los jueves le compramos, ¿verdad? Porque hasta yo me incluyo. Entonces, y también hay personas, pues, que se burlan de ella, ¿verdad? Pero ahí sí que tal vez tener esa mentalidad de apoyarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Solamente. Tiene razón, Alan. Vean, muchas personas como desconocen, ¿verdad? O bien sea a veces reflejan o tratan de echar sus frustraciones, sus propias frustraciones en otras personas. Vean, muchos ven el hecho de vender, el hecho de comercializar, el hecho de producir como como algo vergonzoso, ¿verdad? Como algo así como que ya viene a vender, ¿verdad? O no le dará vergüenza estar vendiendo. Pero vean ustedes que realmente ya en la práctica es esta persona la que no le importan, o si le importan, o yo digo que al final de cuentas ya ni le importan esas burlas. ¿Por qué? Porque ella está generando sus ingresos extras, pues. Y entonces nosotros no nos sintamos como que apenados porque estamos viendo posibilidad de generar ingresos extras. Y eso yo creo que se lo dije el otro día. Vean, no metamos todos los huevos en un solo canasto, ¿sí? No dependamos exclusivamente de una fuente de ingreso, ¿sí? No lo hagamos. ¿Por qué? Porque
todo es, todos los días y en todas nuestras actividades nos manejamos bajo un riesgo, ¿verdad? Si algunos me dicen, bueno, miren, yo en mi caso tengo como 4 trabajos, ¿verdad? Y también estoy relacionado a una empresa, ¿verdad? Y por lo menos, gracias a Dios, a mí la crisis, la pandemia no me afectó para nada. Para nada. O sea, pasé muy bien y sigo muy bien. Pero porque dependo, no tengo solamente un ingreso, ¿verdad? Entonces, hagamos eso, ¿verdad? Pero igual, si tenemos en nuestra posibilidad de generar ahorros, generar inversiones, hagámoslo. Creemos negocios o invirtamos en el negocio de otra persona que nos diga, bueno, tal vez no como accionista, ¿verdad? Decir, bueno, yo voy a invertir tanto, pero también quiero se hace un contrato porque todo es lo mejor es por escrito. Y de esa manera empezamos a inyectar, unámonos si quieren como estudiantes, únanse 2 o 3, creen un negocio, emprendan si desean vender tamales, venden tamales y huevos, lo que sea ustedes. Lo importante es luchar, eso, luchar. Y al final de cuentas, todo nos enseña, tanto los buenos resultados como las quiebras nos dejan grandes enseñanzas, ¿verdad? Pero lo importante no es estar firme, estar siempre que nos vaya bien, sino no rendirse nunca. Eso es lo que importa. Entonces, ya lo saben. No esperemos ustedes, no digan ustedes, ¿verdad? Lo que dijeron las generaciones de nuestros padres, que los que vienen atrás se encarguen de arreglar eso. No, nosotros comprometámonos con arreglar la situación en nuestro país, de dejar huella, de escribir nuestra propia historia, de por lo menos tener la satisfacción de haber dejado 2, 3 empleos disponibles para otras familias. Sí, eso, ¿verdad? Entonces, es lo que les quería comentar. No sé si hay alguien más que desea participar. Y si no, entonces avanzamos. Ustedes me dicen. Bueno. Entonces, espero les sea de utilidad esta información, ¿sí? Que les estoy dando. Por supuesto, ya saben que todas estas clases están grabadas, se están quedando grabadas. Y ustedes en algún momento en el futuro las pueden repasar. Y entonces vamos a avanzar hacia otros temas. Ahora sí voy a borrar aquí los dibujos y voy a mostrarle la información yo creo que hay un estudiante que solicitó esta información. Y ahí la tienen entonces en pantalla, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones comunes, las acciones preferentes? De hecho, saben, por ejemplo, algún día nosotros vamos a llegar a esto en nuestra economía, ¿verdad? Donde las empresas pues coticen en bolsa y tengan un mercado más abierto para los accionistas, ¿verdad? Para los accionistas. Pero así como lo hacen en economías desarrolladas como Estados Unidos, como otras economías de donde hemos visto que existen bolsas de valores más sólidas. ¿Verdad? Y nos va a permitir invertir en la empresa que nosotros bien nos parezca. Si queremos invertir en empresas como Google, como Amazon, como Apple, o como nuestras propias empresas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder invertir, ¿sí? Y invirtiendo sabemos que creamos más fuentes de trabajo. Y creando más fuentes de trabajo sabemos que hay sueldos, hay dividendos. Las familias tienen más dinero y las familias también pueden realizar esa inversión. De hecho, saben que en Estados Unidos hay una gran cultura de inversión. O sea, por ejemplo, las familias que generan excedentes ya saben que van a ir a invertir en bolsa, van a ir a invertir en negocios, van a crear sus propios negocios. O sea, esta gente
tiene una cultura amplia de inversión, pero por lo mismo, ¿verdad? Que su economía ha crecido tanto que genera ese excedente que les permite invertir, ahorrar e invertir. Bueno, entonces, otra forma en que se pueden financiar las empresas a largo plazo es la banca de inversión, ¿verdad? La banca de inversión y las colocaciones públicas o privadas. En esto no voy a ampliar tanto porque básicamente es para más que todo los bancos que pues otorgan créditos, ya sea hipotecarios o para las empresas para que puedan funcionar en cuanto a capital, pero es como un préstamo cualquiera. Entonces, hay algo bien importante, ¿verdad? Hay beneficios e inconvenientes de la deuda, ¿sí? Y esto es una información que nosotros debemos de tenerlo bien claro, ¿verdad? Los beneficios de la deuda es que los pagos de intereses son deducibles de impuestos en algunos casos, ¿verdad? Son deducibles de impuestos. Es decir, si usted como empresario solicita préstamos, entonces los intereses los puede deducir de impuestos. En algunos casos. Número 2. La obligación financiera está especificada con claridad y es fija, con excepción de los bonos con tasa flotante. Es decir, las deudas que se contraen con los bancos generalmente es a una tasa fija, ¿verdad? Sí, es una tasa fija que raramente cambia, Entonces, esa es una ventaja. Número 3 es que en una economía inflacionaria la deuda se podría reembolsar con dólares más baratos. El otro día hablamos de que nosotros, en nuestra economía es inflacionaria, pero hay economías como por ejemplo Colombia, como Venezuela, en países donde la moneda está muy subvaluada, ¿sí? Que esas son economías hiperinflacionarias, es decir, crece demasiado la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, los precios crecen, entonces demasiado, entonces esas son economías hiperinflacionarias, de tal forma que aquí bien, como dice esto, ¿verdad? En una deuda que ustedes podrían encontrar con un banco, ya sea como empresarios, pues lógicamente, cuando ustedes paguen esta deuda en 5 años, en 10 años, va a ser con dólares más baratos, ¿sí? Con dólares más baratos. ¿Por qué? Porque lo vimos el otro día. La moneda generalmente pierde su poder adquisitivo. Entonces, 100 dólares o 100 quetzales de hoy, ¿sí? Van a ser más baratos que, mejor dicho, los 100 dólares de hoy van a ser más valiosos que 100 dólares de mañana, que 100 dólares de 15 días, un mes, no digamos un año. ¿Por qué? Porque generalmente los precios siempre van al alza y la moneda va perdiendo su poder adquisitivo. Entonces, estos son los beneficios de la deuda, ¿verdad? Y el último, el uso de la deuda hasta un punto prudente podría disminuir el costo de capital para la empresa. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a usar la deuda, porque si también no usamos adecuadamente la deuda, no la usamos para inversión, sino para únicamente gasto, pues vamos a entrar en problemas serios y la empresa como tal podría quebrar. Bueno, ahora los inconvenientes de la deuda, que son 3. Los inconvenientes de la deuda están que las obligaciones del pago del principal y los intereses están establecidas por contrato y la empresa las debe cumplir independientemente de su posición económica. En buen chapín es que usted contrajo una deuda, firmó un contrato, entonces no importa si hay pandemia, si hay terremotos, si hay, sea lo que sea, si le va bien, si le va mal, usted tiene que pagarla. Esos son los inconvenientes de la deuda. Muy difícil que le reduzcan a uno el capital y los intereses. Sí, muy difícil. Entonces, esos son los inconvenientes de la deuda. Número 2, los contratos de bonos a largo plazo podrían imponer onerosas restricciones a las empresas, como mantener el capital de trabajo a un nivel determinado, límites para las ofertas futuras de deuda y lineamientos para la política de dividendos.
aun cuando por lo general los tenedores de bonos no tienen derecho a votar, prácticamente se podrían quedar en el control de la empresa si no se cumplen cláusulas importantes del contrato del bono. Ahí está. Inconvenientes de la deuda. Esto significa que en el punto número 2 es que si usted, por ejemplo, obtiene financiamiento de largo plazo por extendiendo bonos, ¿verdad? Dándole bonos a terceras personas de su capital. Entonces, si usted no mide y no controla eso, puede llegar el momento en que ya su empresa no le va a pertenecer, sino le va a pertenecer a los tenedores de bonos o a los tenedores de acciones, ¿verdad? Entonces, es importante no perder el control financiero de la empresa. Y número 3, cuando la deuda se utiliza más allá de cierto punto, puede deprimir los valores de las acciones comunes en circulación. Esto se refiere a que no es tan bueno que la empresa esté muy endeudada porque puede hacer que la empresa como tal pierda su valor, su estabilidad, y eso puede bajar el valor de las acciones. Entonces, ya vimos los beneficios y los inconvenientes de la deuda. Ahora bien, otra forma de endeudamiento para las empresas, no de endeudamiento, sino de financiamiento, es el arrendamiento. Sí, que ustedes investigan. Y el arrendamiento es una forma de poder adquirir bienes, ¿sí? Adquirir bienes, principalmente propiedad, planta y equipo, por una empresa a largo plazo. Pero hay dos tipos de arrendamiento, ¿verdad? Está el arrendamiento operativo, que como tal es prácticamente que una maquinaria o un vehículo o una propiedad nosotros la usemos, pero al final del plazo nosotros no la vamos a comprar, sino únicamente prácticamente la vamos a utilizar. Y está el arrendamiento financiero, que prácticamente cubre la mayor parte de la vida útil de una maquinaria, de un vehículo, de un barco, de lo que sea, ¿sí? De una propiedad inclusive. Y la única diferencia del operativo es de que el arrendamiento financiero tiene opción de compra al final del contrato. Es decir, al final del plazo. Si son 5 años, al final de los 5 años, el bien arrendado llega a ser parte de nuestra empresa. Queda dentro de nuestros activos fijos. Entonces, pregunto, ¿es esto cierto, jóvenes? Estas son las diferencias de los arrendamientos operativos o arrendamiento financiero. Yo quisiera que ustedes me den un ejemplo, por favor, de arrendamiento financiero. Así voluntariamente ahorita, y si no, vamos a hacer participar a uno por uno. Arrendamiento operativo, Lick, puede ser cualquier alquiler que se podría tomar como un alquiler del común, ya sea de una casa, un apartamento, porque son cuotas que se dan, pero sin opción de compra, si no estoy mal. Y en el arrendamiento financiero, este podría ser como el alquiler de equipos de cómputo para una empresa. Y este sí tiene opción de compra. Muy bien, muy buen ejemplo, gracias. ¿Algún otro ejemplo que tengan por ahí? ¿Los escucho? Licenciado, buenos días. Buenos días. Fíjese que yo el ejemplo que puse fue alquiler de maquinaria. En arrendamiento financiero, bueno, yo había visto unos ejemplos, ¿verdad? Y decía de que en cierto periodo, cuánto se desea pagar al final de ese periodo, lógicamente, por esa maquinaria. Por ejemplo, yo puse una maquinaria de, si no estoy mal, 150,000 quetzales, y que al final del periodo, de 100,000 quetzales, y que al final del periodo o del alquiler íbamos a pagar 25,000 quetzales. Entonces nos iba generando como una cuota con interés.
Entonces, durante ese periodo de los 24 meses nos iba a cobrar una cuota, más el interés, lógicamente, ¿verdad? Y cuando terminara de ese contrato, nosotros íbamos a comprar la maquinaria por 25,000 quetzales. Así es. Aparte de eso, lo que no mucho, bueno, en mi parte, ¿verdad? No mucho entendí y me quedó dura fue el arrendamiento operativo. Yo hice el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero yo no sé si estoy mal de que, por ejemplo, la cuota me va a aumentar o siempre va a ser la misma. Disculpe, licenciado. ¿Del operativo o del financiero? Operativo. O sea, en sentido en que va a ser la misma que el financiero o va a aumentar, porque lógicamente los 25,000 quetzales se tiene que distribuir en las cuotas. Sí. No, van a ser casi las mismas cuotas, solo que al final del plazo, en el arrendamiento financiero se hace un pago extra para poder quedarse con la maquinaria. En cambio, en el arrendamiento operativo no se hace ese pago extra y entonces la empresa arrendadora retira la maquinaria a arrendar. Ah, bueno, Total, prácticamente la cuota va a ser similar al financiero, pero al final del día los 25,000, perdón, del contrato los 25,000 quetzales ya no se van a pagar y prácticamente uno no está obligado a pagar ese monto para poder adquirir la maquinaria, ¿verdad? así es, así Ahí es. estamos, licenciado, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que desee participar? Félix, Adelante. sí, fíjese que yo ingresé a la página de Arren, Guatemala, Ujú. que ellos, pues, su giro de negocio es eso, ¿verdad? Y pues Sí, ahí observaba que tienen varias opciones por ejemplo, en el financiero, que pueden ser un montón de cosas, ¿verdad? Desde vehículos hasta impresoras. Entonces, así como usted decía, ¿verdad? La diferencia era que en este financiero, ellos dan la opción y le hacen ver a uno que con las cuotas, pues ya pagó como que el valor del equipo, ¿verdad? Y le ujú. dicen que si usted desea pagar un deducible para que ese equipo pues sea suyo, lo puede hacer o no lo puede hacer, ¿verdad? Sí, pues, Así fue como lo entendí yo y es como se maneja esa empresa. muy bien, sí. Esa es la clave, ¿verdad? Por ejemplo, acá ven, este es un balance general eh, que muestra cómo quedaría un balance general de un arrendamiento operativo. Si se dan cuenta, activos circulantes 50, activos fijos 150, total de activos 200. Pasivos circulantes 50, pasivos a largo plazo 50, total de pasivos 100, capital contable 100, total de pasivos y contable 200. O sea, en un arrendamiento operativo no se hace ninguna anotación en el balance general, ¿verdad? No se hace ninguna anotación porque por lo mismo solamente es un pago como de una deuda, ¿verdad? Intereses. Bueno, ahora esto es ya el balance general con anotación de arrendamiento financiero. Si se dan cuenta, por ejemplo, activos circulantes 50, activos fijos 150. Bienes arrendado con arrendamiento de capital financiero, 100 dólares, 100 millones de dólares. Va. Entonces, se dan cuenta que el activo pasa de ser de 200 a 300. ¿Por qué? Porque de una vez ya se está integrando, como va a ser financiero, ya se está integrando el valor del bien arrendado al balance general. Pero no solamente se registra en el activo, sino también se registra en el pasivo. Vean, obligación por arrendamiento de capital o arrendamiento financiero, 100. Entonces aquí está, total de pasivos 200, capital contable 100, 300. Entonces, en el arrendamiento financiero se afecta el balance general y en el arrendamiento operativo no se generan esos asientos. En cambio, con el arrendamiento financiero sí se generan esos nuevos asientos. Bueno, ahora les voy a mostrar acá brevemente porque ustedes ya más o menos investigaron sobre este tema. Este es un arrendamiento financiero, es un ejemplo de un arrendamiento financiero, vean.
Por ejemplo, la empresa Barak S.A. y Tacún S.A. Están, prácticamente Barak va a arrendarle a Tacún una maquinaria. Vean, aquí está el ejemplo. La empresa Barak es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles de cocina y actualmente busca la forma de poder agenciarse de una máquina termoformadora que sirve para la fabricación de las puertas. Vamos a ver acá. De las puertas. Permítame. De las puertas que llevan sus cocinas. Esta máquina es marca McDonald's modelo BF4. O sea que esta empresa necesita esa máquina para poder producir. Por este motivo ha tenido contacto con la empresa Tacún, empresa que como giro normal de su negocio tiene el otorgar activos en arrendamiento y ha ofrecido a la empresa Barak dicha maquinaria a través de arrendamiento, ¿verdad? Bueno, entonces aquí Barak va a ser la empresa que pide el arrendamiento, ¿verdad? Y Tacún la que va a arrendar la maquinaria. Ambas empresas firman un contrato de arrendamiento con fecha 1 de enero de 2007. Dicho contrato estipula que la empresa Tacún S.A. rentará la máquina 79 McDonald's modelo BF44 a la empresa Barak S.A. a partir del 1 de enero de 2007. El contrato contiene los términos y estipulaciones siguientes. ¿Qué va a llevar el contrato? Veamos. El contrato de arrendamiento número 1 tiene una duración de 3 años. El contrato no es cancelable y exige pagos de rentas al inicio de cada semestre por un valor de 42.586. La empresa Tacún facturará semestralmente cada renta, quedando esta ya con IVA en 47.696.41. Al comenzar el arrendamiento, el equipo tiene una vida útil de 3 años y ningún valor residual. La empresa Barak S.A. pagará al arrendador todos los costos ejecutorios según seguros y mantenimientos por 5.600 al principio de cada semestre, los cuales van incluidos en la cuota. En las rentas semestrales, de este cobro, la empresa Tacún S.A. cancelará 3.360 a la empresa de seguros GIT 2.240 y a la empresa de mantenimiento S.A. El contrato contiene una opción de compra al final del plazo por valor de 8.400 IVA incluido, opción que la empresa Barak hace válida. Este punto que está con negrita justamente está resaltado porque lo que muestra es que la empresa al final de cuentas sí va a comprar el equipo, ¿verdad? Va a comprar la maquinaria porque dice que el contrato tiene una opción de compra al final del plazo por valor de 8.400 IVA incluido, opción que la empresa Barak hace válida, es decir, desde este momento se hace prácticamente pasa a ser de un arrendamiento operativo a un arrendamiento financiero y el contrato no contiene opción de renovación. Ambas empresas no incurren en costos iniciales al negociar y cerrar la operación de arrendamiento financiero. Información adicional. Arrendatario Barak. Y la empresa que es la arrendadora es Tacún. Y la empresa solicitó cuál es el precio de la maquinaria al contado y qué tasa de interés se le cobraría al arrendatario, sin embargo no le fue proporcionada dicha información. Y la empresa, previo a la firma del contrato de arrendamiento, evaluó la posibilidad de comprar la máquina a su fabricante en los Estados Unidos. El banco GIT ofreció un financiamiento a un plazo de 3 años y una tasa de interés del 10% anual. La empresa deprecia actualmente la maquinaria por el método línea recta sobre la base de la vida útil.
Entonces, como ven, este es más que todo son los datos para poder hacer un arrendamiento financiero. Entonces, acá nosotros tenemos los datos principales, ¿verdad? Renta semestral, IVA por cobrar, gastos de mantenimiento, gastos de seguros. Total del pago de renta, entonces, va a ser de 37,586, porque va a incluir la renta semestral menos el IVA por cobrar, menos los gastos de mantenimiento, menos los gastos de seguros, para hacer un pago de renta de 37,586. La venta al contado de esa máquina va a ser de 200,851.35. La renta, 3 años que equivalen a 6 semestres. Opción de compra, 8,400. Intereses, 10% anual. Y porcentaje de depreciación, 33%, que es 1 dividido 3 años. Solo el pago total, no le entendí, total pago de la renta. Sí, esa ahorita lo vamos a ver en el cuadrito. Vean, acá está, digamos que acá vamos a colocar el valor del total, que son 200,851.35 en esta tabla de amortización, ¿verdad? Bueno, entonces el valor actual o valor presente de esa maquinaria es 200,851.35. Y aquí está el valor de la renta, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene el valor de la renta? Bueno, vean, pues el valor de la renta se obtiene de la renta semestral que acordaron. Vean que dice que la empresa Catún facturará semestralmente cada renta, quedando esta ya con IVA en 47,696.41, ¿verdad? Esa sería la que se comprometió la empresa y que Tacún que facturará. Dentro de ese pago de renta va incluido el IVA por cobrar, va incluido los gastos de mantenimiento y va incluido los gastos de seguros. Pero esto nosotros lo vamos a contabilizar por aparte. Entonces, por esa razón, a la renta semestral le vamos a restar el IVA por cobrar, los gastos de mantenimiento y los gastos de seguros, ¿verdad? Los gastos de seguros. Entonces, ya por eso nos va a quedar la renta, pago de renta, ¿verdad? Relacionada directamente con la maquinaria, nos va a quedar en 37,586. Entonces, estos 37,586, el primer pago vamos a 200,000 le vamos a quitar el primer pago, que es directamente a capital, porque no ha generado nada de interés, por 163,265.27, que ese pago se hace al inicio del contrato. Entonces, por eso todo se va a capital. Bueno, de allí, entonces ya se genera la segunda pago de renta, que son 37,586. Ya acá, entonces ya se le aplica. Vean. Bueno, primero se calculan los intereses. Sobre el saldo se le aplica el interés, que es 4.88%. ¿Verdad? 4.88%. Y entonces ya nos da los intereses por 7,968.79. Para sacar la amortización del capital únicamente, restamos del pago de renta, le restamos el interés. Y entonces esto se va directamente a la amortización al capital, ¿verdad? Esto es prácticamente como un cálculo de una tabla de préstamo. Entonces acá, al saldo anterior le restamos la amortización y capital y nos queda el siguiente saldo. Sobre ese saldo, entonces nosotros ya procedemos de calcularle los intereses de la tercera cuota, que serían siempre por 4.88%.
Y entonces, vean, ya tenemos. Estos serían los intereses, serían 6.523. Voy a hacerlo más bien. 6.523. Bueno, de esta le vamos a restar a los 37.586, le vamos a restar los intereses 6.523. Y entonces vamos a amortizar 31.000 a capital. Entonces acá siempre al saldo le restamos la amortización a capital y nos queda este saldo, ¿verdad? Este saldo de capital de 102.585. Sobre este le volvemos a aplicar los intereses y luego ya tenemos esta amortización a capital y nos quedan 70.006. Luego volvemos a calcular los intereses, nos queda la amortización a capital y tenemos este último saldo, ¿verdad? Sobre este último saldo volvemos a calcular los intereses y luego volvemos a calcular la amortización y capital y finalmente nos quedaría un saldo de 0 quetzales, ¿verdad? Con esto prácticamente estaríamos saldando el arrendamiento financiero. Con esto estaríamos de una vez pagando ese arrendamiento financiero. Ahora bien, ¿por qué no se incluyó, por ejemplo, en esa cuota? ¿Por qué no se incluyó el IVA por cobrar, el mantenimiento y los gastos de seguros? Porque estos son gastos extras que no van incluidos dentro de la máquina. Aquí solamente se hace el cálculo de la máquina. Y esos gastos se incluyen en las partidas contables. Por ejemplo, en la jornalización del libro del arrendatario, ¿verdad? El arrendatario, es decir, es el que pide la maquinaria. Coloca bienes bajo arrendamiento financiero en el activo y en el pasivo por arrendamiento financiero. Y se registra el contrato de arrendamiento financiero. Luego ya siempre en esa misma fecha se registra el primer pago de la cuota. Vean que son 37.586. Aquí está. 37.586. Se pagan los pagos de seguros, que aquí está. 3.000. Se paga mantenimiento, gastos de mantenimiento. 2.000. Y se paga el IVA por cobrar. 5.110.33. O se registra, mejor dicho, el IVA por cobrar. Entonces, para que sea un total de 47.696.41 que se registró, que se pagó por el arrendatario. Se pagó 47.000, que de esos 47.000, 37.000 se fue a la cuota por el arrendamiento financiero. Se fue 3.000 a seguros de gastos, 2.000 a mantenimiento y se registró el IVA por cobrar por la adquisición de por el arrendamiento financiero de ese bien. Bueno, pasada ya el primer semestre, porque aquí estamos en enero, luego ya en junio, entonces se hace el primer pago de intereses, que sería intereses gastos a intereses por pagar. Aquí está, intereses gastos a intereses por pagar, y eso es por este primer pago de intereses que se generó por el primer uso por el primer semestre de uso de la maquinaria. Acá está. Luego está el pasivo por arrendamiento financiero. Esto ya es directamente, vamos a ver si es para el 30 de junio, ¿sí? Ya se registra el segundo pago, ¿sí? Pago a capital, los seguros, el mantenimiento, los intereses por el mantenimiento, el IVA por cobrar y por supuesto caja IVA para hacer 47.000. Es decir que todas estas partidas van a llevar 47.000. Solo lo único que va a ir cambiando va a ser el capital, ¿verdad? Y los intereses, por supuesto. Entonces, aquí se registran los intereses. Luego, al siguiente semestre se vuelven a registrar los intereses
se vuelve a registrar, se registra la depreciación del primer año, ¿sí? Que serían 66,950. ¿Y cómo se obtiene esto? Se multiplica el bien por el 33% y entonces ya tenemos la depreciación. Luego, tenemos el pasivo por arrendamiento financiero para registrar ¿qué sería? Vamos a ver, la tercera cuota. Y así sucesivamente se van haciendo las mismas partidas hasta finalizar. Y aquí se hace la última partida contable, que es la partida contable, cuando hay compras. Es decir, si no hay compra, hasta aquí llegaría y sería un arrendamiento operativo. Pero como hay compra, entonces sería se hace una partida de cierre donde se registra, aquí lo voy a dejar, vean, con amarillo, la compra de la maquinaria en arrendamiento financiero. Entonces yo sé que es demasiada información para este tiempo que tuvimos. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes les voy a subir este ejercicio, lo van a analizar ustedes así detenidamente esta semana y la siguiente semana a primera hora me van a plantear todas las dudas que tengan, todas las dudas que tengan. Entonces eso vamos a hacer, ¿les parece? Sí, Lick. Sí, Lick, estaba buenísimo. Va. Fili, porque no lo entendí nada. Licenciado, una otra pregunta. ¿Qué manda? Así como estamos viendo esto, ¿se puede hacer de otra forma más práctica? ¿Con otra fórmula? ¿O solo así? Tiene que ser Hay solo otras formas de poderlo hacer, pero esta es una forma de hacerlo bajo normas internacionales de información financiera. Pero igual se puede hacer de otra forma. Ah, ya. Está Sí, bien. pero yo lo que quiero es que ustedes analicen detenidamente este ejercicio que les voy a dar. Es de bastante información, pero yo quiero que lo vean y que dentro de 8 días, a primera hora, vamos a resolverlo hasta que todas las dudas queden resueltas. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Se bien, Lick? De acuerdo. Y como ya nos avanzó el tiempo, ¿verdad? Entonces, nos saludamos la otra semana y como siempre hoy al final del día les voy a mandar información de qué actividades tenemos si tuviéramos. Pero creo que no va a haber actividad, solamente que ustedes analicen este ejercicio. Así que, éxitos. Por favor, entonces, Lick, muchas gracias. y Gracias, licenciado. Que nos tenga buen saludamos. día. Licenciado, disculpe. Licenciado. ¿Qué manda? Solo ahí mira un Excel que le mandé, eso del financiamiento financiero. A ver qué errores tengo. Le mandé un Bueno, Excel ahí en el trabajo. está bueno, A ver Lick. si está bien o está mal, porfa. Está bueno, don Tello, vaya, de acuerdo. Buen día, buen día.